Bien, bienvenidos a este video, esta cápsula, pequeña cápsula, que está preparada para el curso de funciones y números complejos, principalmente, eh, para acompañar el proceso de aprendizaje de funciones exponenciales y logarítmicas, ¿ok? Funciones exponenciales y logarítmicas. Bien. Primero que todo, para poder trabajar con las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, vamos a establecer las relaciones que existen previamente entre ambos tipos de expresiones o ambos objetos matemáticos previos a hacer funciones. Es decir, con la parte de lo que es un exponencial, un exponente, una potencia y la parte logarítmica que sería qué son los logaritmos, ¿no? Eh, Vamos a iniciar entonces con la definición de qué es una potencia en realidad. ¿Cuál es la relación original de un objeto matemático con las funciones exponenciales? Entonces sería, ¿qué es una potencia? ¿Qué es una potencia? Una potencia entonces va a corresponder por definición a una multiplicación iterada. Iterada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una multiplicación consecutiva una cantidad determinada de veces, ¿ok? Es decir, vamos a tener una expresión que tiene la forma a elevado a n, donde a nos dice cuál va a ser aquel número que se va a estar multiplicando consecutivamente y n es la cantidad. Es decir, yo voy a tener una a por a por a por a, etcétera, por a, ¿cuántas veces? Una enésima cantidad de veces. O es decir, n veces. Bien. Las multiplicaciones iteradas o las potencias van a tener una serie de propiedades para poder operarlas entre sí. Y esta tiene unas características súper especiales. La A, que va a corresponder a la base, me va a tomar la licencia de escribirlo aquí. Pucha, está un poco como, como grueso ese puntero. Permiso. Esto es A, puntero aquí, menos. No necesitamos tanto. Esto de aquí, no, yo creo. Por ahí. Esa es la base. Y esto es el exponente. Exponente. ¿Ok? Eh, Necesito que recordemos estos conceptos para más adelante. Voy a intentar apartarlos en la medida que vayamos avanzando. Porque voy a ocupar los términos según el nombre que le corresponde a cada parte de estas expresiones. ¿Ok? Eh, Bien. Ya sabemos entonces que una potencia corresponde a una multiplicación iterada una n cantidad de veces o una exponente cantidad de veces. Em, Como ejemplo de aquello podría ser algo como, no sé, un tercio elevado a 5, por ejemplo, va a ser igual a un tercio por un tercio por un tercio y así por un tercio 5 veces, ¿no? La podemos contar, son 5 veces. Y para resolver una multiplicación de fracciones se multiplican numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Ok, entonces si yo resuelvo esto voy a tener 5 dividido en 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243. Esto sería entonces el resultado o la potencia de una vez resuelta una expresión del tipo base elevado n veces. Ya, una vez que tenemos claras estas nociones, estas ideas, tenemos que eh, reconocer cuáles van a ser las propiedades, ¿no? Si yo quisiera resolver una multiplicación de potencias, me va a saltar al tiro la multiplicación porque sabemos que son multiplicaciones iteradas y bueno, la operación inversa a la multiplicación, que sería la división, van a responder unas propiedades que son bien particulares pero fáciles de recordar dentro de todo. Vamos a poder multiplicar potencias teniendo en consideración principalmente dos características. Multiplicación de potencias de igual base y, que ese gorrito significa y, distinto exponente. Cuando las bases son iguales, por ejemplo, un medio
Bueno, voy a ocupar más espacio ya, siento que estoy mezquinando pantalla. Un medio elevado a 2, por ejemplo, por un medio elevado a 3. Estamos viendo que tienen igual base, pero distinto exponente. Lo que ocurre es lo siguiente. Es que yo tengo una expresión de un medio por un medio, que sería esa primera potencia, por un medio, por un medio, por un medio, 3 veces. Y si yo cuento, notando que todas las bases son iguales, y respondo un poco a la definición original de potencia, cuento cuántas bases iguales tengo, y noto que tengo un total de 5 veces esta base. Entonces sería lo mismo o un equivalente con que yo hubiera conservado esta base y sumara esos exponentes. Tuviera 2 más 3, chuta, 2 más 3, bien digo, y me da un medio elevado a 5. Sí, así yo los puedo resolver, un poco rústico igual el procedimiento, porque si recordamos la asignatura nos permite hoy en día que podamos trabajar con una potencia y la resolvamos con calculadora, pero nos encontráramos en el escenario en que tenemos que resolver a mano. Lo más recomendable es que vayamos tomando notas, separando las operaciones, resolviéndolas paso por paso, ¿no? Cuando las bases son distintas, es decir, distinta base, igual exponente, ocurriría lo siguiente. Se va a tomar un tercio, por ejemplo, al cuadrado, por, parece que fuera como un octavo, ¿no? Pero es un tercio. Un medio al cuadrado también, base distinta, igual a exponente. Lo que yo voy a tener es lo siguiente. Sería un tercio por un tercio, 2 veces por un medio. Yo, para poder resolver esto, necesariamente voy a tener que resolver las multiplicaciones aquí contenidas. Que va a tener como un tercio por un tercio es lo mismo que un noveno, y por un cuarto, porque si resuelvo un medio por un medio me da un cuarto, y yo resuelvo esto me da un 36avo. 9 por 4, 36. Pero esto sería el equivalente a que yo, mira, si yo me salto este pasito de todo este desarrollo, me voy a ir como, voy a migrar de aquí para acá, voy a tener lo siguiente. Es que yo hubiera multiplicado las bases, un tercio por un medio, y eso lo hubiera elevado al cuadrado. Si yo resuelvo eso, voy a tener un sexto al cuadrado, es decir, 2 veces consecutivas. Yo multiplico un sexto por un sexto, que lo van a anotar acá al lado. Sexto por un sexto, que va a ser 1 por 1, 1, 6 por 6, 36. Y puedo notar de inmediato entonces que se satisface que cuando tengo una multiplicación de dos potencias de distinta base, como señalo aquí, distinta base e igual exponente, va a ser equivalente con que yo multiplique las bases y conserve el exponente, porque el resultado al que voy a llegar, o la potencia resuelta que yo voy a tener, va a ser equivalente a que yo haya multiplicado las bases y luego hubiera elevado a la, en este caso, segunda potencia. ¿Ya? Eh, para las divisiones de potencias, el procedimiento es el mismo. O sea, voy a decir que si yo tengo una igual base y distinto exponente, voy a conservar esta base, pero, ahora ocurre algo diferente. División, voy a anotarlo aquí. División, estamos recordando que si una base igual y distinto exponente. Yo igual les recomiendo que si es que ustedes quedan con un par de dudas, porque ahora voy a hacer como una carrera de explicación de contenido, lo revisen buscando operatoria de potencia, ¿ok? Porque la explicación fundamental detrás de todo esto es un poquito más elaborada, entonces yo me va a saltar un poco los pasos. Si la base es igual, entonces yo tuviera algo como un quinto al cubo dividido, porque las fracciones son divisiones, ¿no? Eh, un quinto al cuadrado. Lo que va a ocurrir es que yo conservo este un quinto, y los exponentes ahora, en vez de sumarlo, los resto, porque la operación contraria a la multiplicación es la división, y la de la suma entonces pasa a ser la resta. Y voy a tener un quinto elevado a 1. Pueden verificar que el resultado es equivalente a que yo hubiera resuelto todo esto y todo esto por separado, y luego los hubiera dividido. Y hubiera llegado al equivalente de un quinto, lo que es igual a un 0,2.
¿Ya? Y cuando tengo una división de distinta base, pero igual exponente, algo así como, no sé, un séptimo, ya, o 2 séptimos. Vamos a tomar un 2 séptimos elevado a 2 dividido en 3 quintos, por ejemplo, elevado a 2, se va a cumplir al igual que en la multiplicación de potencia de distinta base e igual exponente, que yo opero las bases por separado, o sea, en conjunto, y conservo el exponente, bien digo. Entonces voy a tener un 2 séptimos dividido 3 quintos. ¿Y cómo se resuelve esta división de fracciones? Yo multiplico entonces extremos con extremos y medios con medios. Entonces va a tener que es un 2 por 5, esto está al cuadrado, 2 por 5 me va a dar un 10 y un 7 por 3, 21 avos. Y eso al cuadrado. ¿Ok? Ya esto es como todo para ir notando la operatoria, porque si tenemos que resolver de una manera más bien tradicional, vamos a requerir conocer cuál es la operatoria de las potencias, considerando que tengan igual base y igual exponente, o sea, igual base, distinto exponente, o distinta base e igual exponente. ¿Sí? Eh, Parece que fuera mucha materia porque nos estamos lanzando con harto de inmediato, pero una vez que lo empiecen a revisar van a notar que no es tanto. Y bueno, siempre cabe la pregunta de ¿qué ocurre cuando tengo distintas bases y distintos exponentes para cualquiera de las dos operaciones? Como, no sé, un 3 cuartos al cuadrado dividido, no sé, un quinto al cubo, por decir algo. Bien, cuando ocurran estos casos, lamentablemente lo que nos resta es entonces solo resolver la operación por separado, las potencias, tener un 3 cuartos y eso todo lo divido entre un quinto. Y voy a lograr un 9/16 dividido un quinto, multiplico cruzado esto con esto y medios con medios, voy a tener 45/16. Y eso es entonces el resultado donde todo es distinto. ¿Ya? Harta materia hasta aquí, más o menos. Pero esto es una operatoria que debemos reactivar como concepto, ¿ok? Puede que nos estemos enfrentando hoy como novedad a las funciones exponenciales y funciones logarítmicas, pero la operatoria de funciones, o sea, la operatoria de potencias, bendigo, eh, así como su relación con los logaritmos, vamos a tratarlos como un concepto de conocimiento previo que estamos activando, ¿ya? De todas maneras, voy a dejar toda esta parte teórica. Debemos considerar que no siempre es un concepto que podamos recuperar tan de inmediato, pero si lo quieren ejercitar, bienvenidos sean a que busquen ejercicios y en la medida que lo consideren pertinente, hacer las consultas durante las sesiones de clases presenciales. Bien, entonces, ahora nos pasamos a la otra mitad de esta experiencia. No, miento, voy a hacer un alcance más, que puede que nos sirva más adelante. Cuando yo tengo una potencia del tipo a elevado a n, potencia de base a elevado a un enésimo exponente, tengo que recordar que esto también tiene unas características numéricas, porque yo ocupé gratuitamente que la base fuera una fracción, es decir, un número racional. Pues bien, esta base efectivamente puede ser un número racional de la forma a partido en b, y eso quiere decir que a partido en b pertenece a los racionales, implicando con ello también que a y b pertenecen a los números enteros y que b debe ser distinto de 0. Esa pregunta o respuesta la dejo abierta para cualquiera de ustedes. ¿Por qué b debe ser distinto de 0? Y n, al igual que esta base preciosa, también es un racional. Eso quiere decir que puede ser una fracción. Y dirán, ¿qué locura está diciendo? ¿Qué relación tiene esto con lo que estamos viendo? Pues ocurre que si yo tengo una fracción del estilo, no sé, 3 novenos elevado a 2 quintos, por ejemplo, esta potencia de exponente racional yo la puedo escribir como una raíz enésima. ¿De qué manera?
yo voy a conservar esta base, 3 novenos, bien digo, que se puede simplificar por lo demás, pero para efectos de este ejemplo lo vamos a dejar así. Vamos a trazar esta raíz, me estoy reservando ese espacio, porque este numerador se va a convertir entonces en el exponente y este denominador va a ser el índice de la raíz. ¿Ok? Podemos convertir bidireccionalmente, entonces entre una raíz y una potencia con una raíz respectivamente. ¿Ya? También se cumplen otra serie de propiedades de temas de representaciones, no sé, más cosas, pero por lo pronto necesito que sepamos esto y que la relación entre una raíz y una potencia es que eh, se pueden expresar, bueno, bidireccionalmente, ¿no? Ya lo había comentado un poquito. Eh, También, que como sabemos, así como la potencia, no, bien digo, me devuelvo un paso. Así como la multiplicación es la operación contraria a la división, bueno, complementaria en realidad, eh, son complementarios de alguna manera. También yo puedo decir que lo es la suma con la resta, a menos b, y ocurre que a elevado a n partido en b, porque lo necesito de esa manera, una fracción, no, en realidad sí, n partido en b va a ser complementario con una raíz b de a elevado a n. ¿Ok? Eh, sí, 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 sí. Sí, si no me equivoco, es así. Bueno, la raíz va a ser la operación complementaria. Si yo tengo, por ejemplo, a decir un ejemplo. 5 elevado a 3. Para yo anular, digamos, ese exponente, aplico raíz cúbica. Y eso me va a llevar a quedarme con ese pobre 5 todo solo por ahí. ¿Ya? Esto es importante porque va a aparecer en algún ejercicio ejemplo, ¿ok? Son solo ejemplos, que no estrictamente va a indicar que nos vamos a encontrar con ese tipo de problemas durante una evaluación, pero sí es bueno manejar estos contenidos de manera transversal porque podemos encontrarnos con desafíos en otras asignaturas, no necesariamente ahora, pero sí más adelante o en otro contexto que es bueno siempre manejarlo, la materia, ¿no? Bien, entonces ya tenemos visto, vamos a hacer nuestro checklist, un checklist de contenidos donde estamos viendo hasta de cierta manera, vamos viendo potencias, estamos viendo raíces igual, un poquito, y logaritmos, que para allá vamos. Tenemos visto entonces potencias y raíces. Vamos entonces a lo que nos convoca con logaritmos. ¿Qué son los logaritmos? ¿Qué es un logaritmo? ¿Cómo se comporta? Un logaritmo, entonces, va a ser una expresión que nos permite, permite escribir grandes magnitudes en expresiones muy pequeñas, de hecho. Grandes magnitudes. En expresiones más bien sintetizadas. O expresiones simples. Un poco redundante esta idea, ¿no? Pero nos permite escribir números grandes de una forma más simplificada. Y responde a la siguiente estructura. Yo tengo un logaritmo base b con un argumento a es igual a c. Esto de aquí es la base. Esto de aquí es el argumento. Y esto de acá es el logaritmo. O bueno, más bien el resultado, ¿no? Pero ese sería el logaritmo. ¿Ok?
Y esto guarda una relación súper especial. Ustedes dirán como cuál era el sentido de ver todas las potencias y todo eso primero. Bien, es que esto tiene una relación súper especial con las potencias. Que es, yo tomo esa base b, la elevo a el logaritmo c y me tiene que dar como resultado el argumento a. Poco complicado, pero si lo vemos con números puede que nos permita tomar una idea un poco más clara. Es decir, supongamos yo tengo un logaritmo en base 3 de 81, eso es igual a x, ¿ya? Porque va a ser un poco una incógnita todo esto. Pero si yo lo planteo como una potencia, esto va a ser un poco más cómodo. Va a ser que yo tengo un 3 elevado a x, me tiene que dar 81. Y yo este 81 lo puedo reescribir como una potencia de 3, porque necesito que sean de bases iguales, de tal manera que yo pueda establecer una igualdad entre los exponentes. ¿Cómo? Tomo ese 3 elevado a x, lo dejo así, y me pregunto, ¿cuántas veces consecutivas tengo que multiplicar el 3 para llegar a ese 81? Estamos hablando de hacer este ejercicio manual porque con una calculadora se resuelve relativamente rápido, ¿no? Entonces yo voy a tener 3 por 3, eso me da 9, ¿cierto? Y eso por 3 me da 27. Eso por 3 me da 81. Entonces, ¿cuántas veces lo tengo? 4. Por lo tanto, puedo decir que ese 81 es igual a 3 elevado a 4. Y por lo tanto, esto de aquí me dice que x vale 4. Si yo me devuelvo en todo este tránsito a la expresión del logaritmo que había planteado al inicio, puedo decir perfectamente entonces que el logaritmo en base 3 de 81 es igual a 4. ¿Sí? Ese es el comportamiento de los logaritmos. Ahora bien, pausa. Vamos a decir pausa para anotar. Nota. Pausa para tomar nota. Esto es importante. Pongan una pausa aquí, vayan digiriendo un poquito qué es lo que estamos planteando, qué ideas estamos expresando ahora mismo, cuál es la relación logaritmo-potencia, cómo se resuelve un logaritmo, etcétera. Y luego continuamos, ¿ok? Bien. Entonces, seguimos con esto. Vamos a ver entonces las propiedades o algunas de las propiedades de los logaritmos. Primero que todo, yo puedo tener un logaritmo en base b de un argumento a. Y esto puede estar elevado a una enésima potencia. Es decir, como todo esto se convertiría en mi argumento, yo lo puedo expresar como n por el logaritmo en base b de a. O sea, es decir, conservo toda la expresión, pero este bonito exponente me lo traigo para adelante del logaritmo. Y pasa a multiplicar a esta expresión. ¿Sí? Relativamente sencillo, ¿no? También tengo lo siguiente. Recuerden que cuando establezco igualdades, que de hecho esto como flecha no me aporta mucho. Cuando yo establezco una igualdad entre dos expresiones es bidireccional. Si eventualmente yo me encontrara con que tengo esta expresión n por logaritmo en base b de a, también la puedo llevar de vuelta para este tipo de expresión de un logaritmo en base b de a elevado a n. ¿Sí? También vamos a tener lo siguiente. Un logaritmo en base b de a por b, no, por b dice, por c, por c, ¿ok? Es lo mismo que logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de c. Propiedades, ¿sí? Como la suma de dos logaritmos es igual a la multiplicación de sus argumentos. O la multiplicación en el argumento del logaritmo se puede separar como la suma de dos logaritmos. Entonces pasa a ser un poco intuitivo que el logaritmo en base b de a dividido en c es igual a logaritmo de a menos el logaritmo en base b de c. La multiplicación se separa como suma, la adición como resta.
Y eso igual nos evoca un poquito a esta idea de acá, la división de potencias, se restan los exponentes. ¿Dónde estaba? Acá estaba. Que ocurría esto de que se restaban. Aquí se restan. Y cuando tenían igual base, recordamos base igual, se sumaban los exponentes. ¿Ven? Todo tenía una relación estrecha. Desde que dijimos que los logaritmos se podían escribir como potencias, todo se relaciona de alguna u otra manera. ¿Cierto? ¿Qué más? ¿Qué otras ideas clave podemos sacar? Esto parece un formulario eterno, pero cuando empecemos a trabajar con los problemas vamos a notar que no es tan descabellado o no es como tan extraterrestre toda esta situación. Bien, entonces estábamos en propiedades de estos logaritmos muy preciosos. Eso. Existe una expresión que se llama logaritmo natural o logaritmo neperiano, como quieran, de ln de, no sé, digamos a. ¿Qué quiere decir esto? Que este logaritmo es un logaritmo en base Euler de a. Y esa al igual que otras expresiones que ocupan un símbolo, representa un número en particular. Como antes yo me refería a un logaritmo en base 3 de 81, esto de aquí también es un número y no cualquier número. ¿Ya? Es como cuando habláramos de pi, son irracionales bien icónicos, ¿no? Si busco este valor de Euler, me voy a encontrar con que vale 2.71828. Me imagino que esto está... sí, está como... Bien, no soy bueno para retener el número. 71828. A ver, 71... 2,71828. Ese numerito que para fines prácticos es mejor escribir E. Logaritmo neperiano o natural tiene base E, no se escribe, porque ya cuando escribes ln estás determinando que vas a ocupar esa base E con un argumento A. Hay que recordar en todo caso que esta E es igual a ese numerito, porque eventualmente nos la vamos a encontrar de nuevo, ¿ok? Y cuando tenemos un logaritmo de A, solo así escrito, lo que nos está indicando es que es un logaritmo en base 10 de A. Ya como notación científica, ¿no? Que uno ocupa 10 elevado a cierto número para escribir, para expresar, bien digo, un número gigantesco muy pequeño. Y bien, voy a dejar todo esto en pantalla un momento para que se vea lo más posible. No sé si alcanzo a hacer que se vea todo. Sí. Para tomar nota. Tomar nota. Ya. Unos segundos para que lo puedan pausar. Bien, entonces yo ahora voy a mi checklist. Ya tengo vista todos los contenidos principales. Ahora vamos a ver por qué es necesario que hayamos visto todo esto. Mira la cantidad de apuntes que vamos a sacar adelante. ¿Por qué es importante que manejemos todo este universo de información? Vamos a hacer una división como si cambiáramos de pizarra. Porque nos vamos a encontrar entonces con las funciones exponenciales y logarítmicas. Esta es la parte que nos convoca, ¿no? Funciones exponenciales y logarítmicas. Funciones exponenciales y logarítmicas, entonces vamos a partir con la exponencial, f exponencial. Bien, entonces una función exponencial va a tener la forma de f de x es igual a por b elevado a x, donde este va a ser un coeficiente que es constante. Esto es lo que vamos a estar multiplicando consecutivamente. Vamos a ponerle como multiplicación consecutiva, porque el enunciado nos va a decir
que ocurre un evento de manera consecutiva, que va a tener un valor asociado, entonces ahí vamos a ver qué es lo que estamos identificando, ¿ya? Ahora lo vamos a nombrar como a, b y elevado a una x. Este es el dato que se multiplica multiplica consecutivamente. Y esto de aquí entonces va a ser, ¿cuántas veces? La cantidad de veces. ¿Ven? Guarda estrecha relación con las definiciones que habíamos dado antes. Y bueno, los resultados va a estar asociado a un contexto, ¿no? Porque esto igual de aquí, recordemos que esto es y. Y es igual a f de x, podemos cambiar la escritura de ese f de x bendigo por una y. Logarítmico todavía no, porque necesitamos resolver al menos un ejercicio con esta expresión. Para eso entonces preparé el siguiente caso. Nos dice, en un laboratorio se investiga el crecimiento de una población de bacterias bajo condiciones controladas. Entonces vamos a anotar cuál va a ser nuestro contexto para este problema. Es el crecimiento de una población de bacterias. De una población de bacterias. Bacterias, ahí está. Nos dice entonces, se ha observado que la población de bacterias se duplica cada 3 horas. Inicialmente el cultivo cuenta con 200 bacterias. Entonces vamos a decir que inicialmente hay 200. Se duplica consecutivamente. Se duplica, es decir, por 2. ¿Y cada cuánto? Cada 3 horas. Periodo es igual 3 horas. ¿Ya? Esto entonces, digo, 3 horas lo escribo, es cada 3 horas. Cada 3 horas. Nos dice entonces, determine la función que modela el crecimiento de la población. Bien, entonces, ¿cómo vamos a modelar una función? Porque se llama modelar cuando nosotros construimos una expresión algebraica que nos permite trabajar un enunciado en particular. Vamos a saber entonces que P de X, o P de T en realidad, porque estamos en función del tiempo, y es la población de bacterias, va a ser, recordemos la forma, bien digo, va a haber un coeficiente, que es un coeficiente constante. Para efectos de este problema, va a ser aquella cantidad inicial que va a ir cambiando con el tiempo, sí, efectivamente, pero ese cambio con el tiempo va a estar en función del comportamiento de otro dato, que es que se duplique. Por lo tanto, nuestra cantidad inicial va a ser aquel coeficiente. Va a ser 200 por la cantidad, o sea, como en qué función va a variar o qué operación continua se va a realizar sobre esa cantidad inicial, que es que se duplica, es decir, lo multiplicamos por 2. Voy a volver a escribir aquí esto de f de x es igual a ab elevado a x, ya para que recordemos. Y es cada 3 horas, es decir, cada múltiplos de 3. O cuántos ciclos ocurren en una determinada cantidad de horas. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien esto va a estar elevado a t, porque estamos en función de las horas, yo tengo que tomar ciclos de 3 horas. Por lo tanto va a ser el tiempo dividido en 3. Usted me preguntará, profe, ¿por qué ocurre eso? Porque tengo que escribirlo dividido en 3 si son múltiplos de 3. Primero porque yo para verificar que un número es múltiplo de otro, es decir, ¿cómo sé yo que el 8 es múltiplo de, no sé, 2? Lo tengo que dividir en 2. ¿Para qué? Si yo 8 lo divido en 2, digo el 8, o sea, el 2 en el 8 cabe 4 veces y tengo un resto 0. Este numerito de aquí me dice que es divisible por 2. Derechamente, o sea, si un número lo divido por otro y el resto es 0, quiere decir que es múltiplo o divisible de aquel, ¿no? Primero es para saber qué es entonces el tiempo, la cantidad de horas son múltiplos de 3.
Y que si yo, en el caso hipotético, reemplazo la t por, no sé, han ocurrido o han transcurrido, bien digo, 12 horas, bien digo, 12 horas, la divido entre 3, me va a dar que 12 dividido en 3 son 4. Eso quiere decir que han ocurrido 4 ciclos. Y por lo tanto, voy a tener que el 2 o duplico consecutivamente 4 veces. ¿Sí? Esas 4 veces van a ser 2 por 2 por 2 por 2. Sí. Ya, entonces, ya que tenemos nuestra función modelada, que es esta P de t es igual a 200 por t tercios, nos dice, ¿cuántas bacterias había en el cultivo al inicio del experimento? Cuando en un problema nos preguntan por el inicio, vamos a decir A, inicio del experimento. Nos están preguntando por el momento inicial cuando no ha ocurrido ningún ciclo, es decir, T es 0. P de 0 entonces va a ser 200 por 2 elevado a 0 dividido en 3. Y esto es lo siguiente. Cuando yo divido un número, o sea, el 0 dividido entre cualquier número que no sea 0, si 0 dividido en 0 no cumple, me va a dar por resultado 0. Entonces voy a tener 200 por 2 elevado a 0. Y si recuerdo la prioridad de operación, es decir, PEMDAS, la jerarquía, bien digo, o papomudas, cualquiera de las dos, me dice que primero resuelvo los paréntesis. ¿Tengo paréntesis? No. Luego los exponentes o las potencias, exponente o potencia. Y ahora sí tengo 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 vale 1. Por lo tanto, yo voy a tener que esto de aquí, vale 1. Y 200 por 1 son 200. Por lo tanto, yo elaboro una respuesta en función del resultado que obtengo. Como la función es población, la población inicial será 200 bacterias. Si escribo feo es porque igual estoy escribiendo un poco rápido, ¿no? Dice entonces, ¿cuántas bacterias habrá después de 9 horas? P de 9 es 200 por 2 elevado a 9 tercios. Yo resuelvo ese 9 dividido entre 3. Voy a llegar a 3. Resto 0. Parece un 6. Entonces, van a haber transcurrido 3 ciclos. Y ahora vamos a poner en evidencia un poco lo que comentaba antes. Voy a tener 200 por 2 elevado a 3. Que es el 9 dividido entre 3. 200 por 2 por 2 por 2. ¿Ya? 3 veces. Es decir, se duplicó, luego se duplicó de nuevo y luego se duplicó. De hecho, estos paréntesis, disculpen, me equivoqué. Vamos a corregirlo. 200 por 2. El resultado de eso por 2. El resultado de eso por 2 otra vez. Entonces, 200 por 2 son 400. Vamos a ir paso a paso. Y eso por 2 de nuevo. 400 por 2 son 800. Y ahora eso por 2 me da 1600. Parece una E. Perdón. 1600. Entonces la cantidad de bacterias cuando hayan transcurrido 9 horas son 1600 bacterias. ¿Sí? Por último, dice, ¿cuántas horas deben transcurrir para que la población de bacterias alcance las 6400? Entonces me está diciendo que la C son 6400. Oh, que ando despistado. 6400 es igual a 200 por 2 elevado a t tercios. Y aquí se dificulta harto el asunto. Si es que no tenemos una calculadora graficadora como es GeoGebra, lo que nos resta hacer es el trabajo manual. Y para esto yo tengo que recordar que a elevado a b igual c es equivalente con... No, en realidad es b elevado a c, ya, pero no importa.
No, sí, sí importa. Excúsenme la falta, por favor. B elevado a C es igual a va a ser equivalente con logaritmo en base B de A es igual a C. Ustedes dirán, ¿por qué esto es importante ahora? Lo vamos a verificar. Entonces yo tengo este 6400 y un 200 que está multiplicando, entonces yo me lo llevo para el otro lado como divisor, ¿no? Entonces voy a tener 6400, digo, divido por 200, dividido en 200, es igual a 2 elevado a t tercios. Simplifico entonces. Los ceros con los ceros, y tengo 64 dividido en 2, me da 32. Es igual a 2 elevado a t tercios. Bien. La operación contraria, entonces, recuerdan que yo hablaba de operaciones contrarias de esta expresión, que si esto lo reescribo me va a quedar raíz cúbica de 2 elevado a t. Esto es igual a 32. Si esto lo quiero eliminar, esta raíz, tengo que elevar a 3. ¿Ya? Sí, estamos al tanto. ¿Todo ok? Te voy a tener que esto se va y voy a tener 32 elevado a 3, eso es igual a 2 elevado a t. Esta expresión de aquí indica que yo debería reescribirlo así. No, mentira, no es tan necesario. Me voy a devolver en esto. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir ese 32 como una base 2. Igual que los logaritmos, esto era base B. Yo para resolver los logaritmos tenía que igualar las bases, entonces me voy a desplazar a cuántas veces consecutivas multiplico el 2 para llegar a ese 32. Entonces voy 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Ya, este es mi 32. Está elevado a 3. Esto es 2 elevado a t. Entonces tengo 2 elevado a 5 y eso está elevado a 3. Y esta propiedad, hay una propiedad de potencias que se me fue explicarla antes, pero nos dice lo siguiente. Cuando yo tengo una potencia, es decir, este 3, de una potencia, mi base es una potencia, multiplico los exponentes. Y voy a tener entonces 2 elevado a 5 por 3, eso es igual a 2 elevado a t. 2 elevado a 15, eso es igual a 2 elevado a t. Y por lo tanto, ahora como las bases son iguales, yo puedo igualar los exponentes y estoy diciendo que 15 es igual a t. Esa es la respuesta entonces para el problema que habíamos planteado. De cuántas horas tienen que haber pasado para que la población pase a ser de 6.400, bien digo. Y bueno, esta es la respuesta. 15 es igual a t. Obviamente, toda esta seguidilla de información, vamos a decir que igual es importante, es harto, pero esto es que nos sirva para repasar un poco, ¿no? Para trabajar la forma tradicional, toda esta información. Obviamente, yo lo que les recomiendo es, primero, tomemos nota de todas las propiedades con las que vamos a trabajar. Luego, tenemos que organizarnos, establecer las relaciones correspondientes entre qué es una potencia por definición, cuáles son las raíces, los logaritmos, etcétera. Por eso tenemos este checklist. Y una vez que tengamos todo eso relativamente claro, podemos pasarnos a intentar descomponer todo lo que se esté enunciado, todo este problema, porque tengamos en cuenta que esto es harto, ya, porque es una triada de elementos que se relacionan muy estrechamente y por lo tanto necesitamos comprender uno para pasar al otro y que nos sirva como una base para poder, digamos, comprender un poco más sencillo, ¿no? Todo lo que viene. Y me dirán, profe, ¿para qué tiene abierto GeoGebra? Porque quería mostrarles un poco cuál es la relación entre una función, primero los comandos, ¿no? Pero también la relación que existe entre una función exponencial con una logarítmica. Porque antes enuncié la función logarítmica,
Y notaron que en el ejemplo no la usé prácticamente para nada, solo como para hacer, ni siquiera como función, sino como logaritmo, como propiedad para establecer algunas igualdades. Supongamos entonces que yo tengo esa p de x, pero aquí lo voy a poner, o sea, p de t, pero lo voy a poner como f de x, es igual, era 200 por 2 elevado a x tercio. ¿Sí? Yo hago un zoom para afuera para ver esa gráfica. Existe un comando que se llama inversa, y es la inversa de una función, y pongo que quiero la inversa de la función f. Si yo miro estos gráficos, bueno, notaremos que aquí ocupamos los mismos términos. Ahí está el 3, por ahí anda el 2 como base, 200 como argumento, x también como argumento. Si yo miro estas gráficas y le presto atención, están espejadas. Hay como una relación espejo respecto de ese origen. Si yo hiciera cruzar aquí una recta, no sé, no tengo una precisión tan buena tampoco. Pero si yo hago pasar aquí una recta, la función está espejada respecto de esa recta. ¿Sí? Entonces una es la inversa de la otra. ¿Es importante que lo sepan? Sí, sí es importante. Para términos del curso o de una evaluación puede que no tanto. Em, pero conceptualmente siempre es valioso reconocer cuál es la relación que existe entre un concepto y el otro. Por lo pronto vamos a ir dejando esta cápsula por aquí, porque ya es bastante extensa, y van a surgir una serie de dudas bien importantes, pero la idea es que vayamos esclareciendo para que una vez que veamos todos estos contenidos en el aula, usted pueda acercarse nuevamente a esta cápsula, apuntar el momento en donde afrontamos este problema, este enunciado, eh, y pueda descomponerlo, hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo, pueda también resolver algunas dudas que hayan quedado, o antes de que sea resuelto el problema en la misma cápsula, la segunda vez que lo esté viendo, usted vaya experimentando, vaya trabajando estos contenidos y después vaya contrastando con cuál es el desarrollo con el que fue abordado aquí entonces el problema. Se agradece mucho la atención y espero sea de ayuda en cierta medida para que usted pueda afrontar de mejor manera la asignatura de funciones y números complejos. Desde ya muchas gracias, y cualquier consulta pueden hacérmela llegar vía correo electrónico o durante las sesiones de clases presenciales. Muchas gracias.